Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque de esto depende toda la ley y los profetas. Hola amigos, una vez más, qué bendición podernos encontrar en torno a la poderosa palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, el manual de instrucciones para la vida, que no es más que la bitácora de vuelo que nos dejó el mismo Señor Jesús para que nos supiéramos conducir en el reino de los cielos. Recordemos que nosotros somos una teocracia espiritual que difiere un poco de lo que fue el reino de Israel, que fue una teocracia física, literal y material, donde el pueblo identificaba las bendiciones con sobrevivir en medio de un mundo caótico de guerras, hasta batallas ganaban y perdían, y circunstancias. Pero cuando nacemos a este nuevo mensaje de la gracia, ahí empezando el capítulo 5 de Mateo, nos damos cuenta que el Señor Jesús reafirmó los postulados de los mandamientos al decir, allá eras y matabas, aquí es si no eres capaz siquiera de perdonar a tu hermano, si lo juzgas y lo criticas, si estás resentido con él, ya eres un potencial homicida, por ende eres culpable de juicio. Allá, cuando sorprendían a una pareja adulterando, los apedreaban, pero en este el estándar es más alto. Si tú miras a una mujer en tu corazón para codiciarla, ya adulteraste. Estamos en una dimensión distinta, de otro nivel, por supuesto, mucho más elevado que a los modelos iniciales de lo que fueron los mandamientos de la letra. Eso nos deja en un desafío muy grande, porque como cristianos nosotros entramos en la dimensión de lo que es Dios, y Dios vive un eterno presente. Para Él no hay futuro ni pasado. Por eso Él dice, ya nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice, nos hará sentar. Para Él ya estamos en esa dimensión, ya somos ciudadanos del reino de los cielos, y el gran desafío, el que tiene que conquistar el cristianismo, es entender y poder vivir en dos dimensiones, siendo ciudadano del reino de los cielos, pero con una embajada de ese reino en este planeta, donde vamos a estar sometidos a las leyes físicas y naturales de esta embajada que tenemos aquí en el planeta Tierra. Esa es la gran dificultad, porque aunque el cristianismo se enfocó en los primeros años en prepararnos para la eternidad, lo que estamos descubriendo es que el Señor Jesús quería que todos fuéramos el Hijo del Hombre, aquel que no erra al blanco en amar a Dios, aquel que no erra al blanco en amar al prójimo, aquel que no erra al blanco en saber vivir en el día a día, que es la definición más clara para pecado. Cuando hablamos de pecado significa errar al blanco, al objetivo del propósito superior de ser semejante a Dios, o no alcanzar la meta de ser agradable delante de Dios. En estos evangelios estamos encontrando una oportunidad poderosísima para trastornar el mundo. Alguien podría decir, ¿y qué podemos hacer en este momento? Si ya somos tan pocos, si la sociedad está así. Dicen los historiadores que en la época de Constantino, desde el año 313 en adelante, el cristianismo se oficializó, y algunos datan que pudo haber habido 10 millones de cristianos en esa época, pero cristiano de veras, porque en esa época ser cristiano costaba la vida. Muchos millones, no sé cuántos, murieron en el circo romano, muchos murieron en persecuciones, no sabemos la cifra, sin embargo habían llegado hasta ahí. En ese momento, a pesar de las circunstancias tan adversas que habían, no eran populares, no los contrataban en las empresas, eran considerados la plebe, la plaga, lo peor. Sin embargo, a pesar de tener todo en contra, lograron permear gran parte de lo que se llamó el Imperio Romano. En esta sociedad en la que estamos viviendo hoy hay un cristianismo, pero es un cristianismo interpretado bajo las bendiciones de Dios para el mundo físico, tener cosas, que nos vaya bien,
Por eso en el día a día nuestras oraciones están muy enfocadas en cosas materiales, en actividades que pudiésemos hacer nosotros, mejora allí, arregla allí, dame de esto, haz esto, y no tienen la connotación y la profundidad del mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo tenía solo dos objetivos: guardar a los que ya estaban para que no se devolvieran, y oraba por los que iban a llegar, por los que ya estaban cuando predicaran. Ese era el objetivo, y que cada uno, al entender el mensaje del reino de los cielos, pues viviera de acuerdo a esa premisa. ¿Cuál es la constitución del reino de los cielos? El amor, la justicia, la paz y el gozo. Y es así de sencillo. Estamos leyendo un verso que sigue vigente. Si nosotros somos lo suficientemente osados, lo suficientemente atrevidos, ¿por qué no decirlo? Sagaces, como está por allá en ese evangelio maravilloso de Lucas, y le creemos lo que él nos dijo, que nosotros podemos hacer cosas mayores, pues empecemos porque hagamos de nuestra casa un lugar maravilloso y empecemos a hacer la tarea. Si nos preguntáramos qué significa ser un cristiano consagrado, si nos preguntáramos qué significa hacer la labor para Dios, pues es esa, no hay otra. Y aquí encontramos al Señor Jesús dándonos instrucciones precisas de cómo podríamos vivir en una convivencia de respeto, de amor, que terminaría con la violencia. Porque suceden las guerras, las muertes, los pleitos, las fornicaciones, los adulterios, las hechicerías, las brujerías, pues por las pasiones que hay y la inclinación al mal que hay dentro de la naturaleza humana. Es una inclinación a hacer lo que no es tan agradable. Y esa es la gran conquista que tiene que tener el cristianismo. Lamentablemente, durante muchos años, fui adoctrinado pensando que este miserable cuerpo no merecía nada y que lo importante era estar allá. Y quizás por eso pusimos la atención donde no la debíamos colocar. Y por eso nos descubríamos siendo emocionales, siendo deshonestos. ¿Por qué? Porque nos dábamos algunos permisos. Pero cuando vamos entendiendo que realmente es en esta vida donde nosotros reflejamos el verdadero carácter del amor y de ser hijos de Dios, es en la forma en que nos conducimos y nos comportamos en el día a día. Es lo que acabamos de leer en el capítulo 7 de Mateo. El verso dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cómo les parece? Así es. Cuando leemos lo que se llama el mayor y más grande mandamiento en Marcos 12:28 o en Mateo 22, el principal de la ley, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús reafirma esto que estamos hablando. En Marcos 12:28, cuando él responde la pregunta a un fariseo, dice: ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Jesús sigue respondiendo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me parece extraordinario esto. De esto dependen todos los mandamientos, toda la ley y los profetas. Y en Mateo 22, los versos 32 y 33 dice: y amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Así que tenemos tres pilares acá, tres testigos, poderosos textos bíblicos que nos están diciendo que si yo realmente soy un ciudadano del reino de los cielos, debo empezar por reflejar ese carácter en mí mismo, amándome a mí mismo, conociéndome a mí mismo, interpretándome a mí mismo, para que de esa misma manera, siendo ya yo una fuente de amor, pueda entonces amar a mi prójimo como a mí mismo, que ese es el gran desafío. Así que en estos versos tan sencillos está la fórmula para alguien que hoy piense que hay que hacer algo por salvar a esta humanidad. La respuesta es: ¿se podría hacer algo? La respuesta es sí. Y entonces, ¿cómo empezamos? Siendo yo esto, cuando yo soy esto y me quiero comprometer, como dice allá en los primeros versos de Mateo, desde el capítulo 5, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué creen ustedes que quiso decir el Señor Jesús cuando dijo
que tienen hambre y sed de justicia, porque el hambre y la sed son las necesidades vitales de una persona. Cuando una persona, un cristiano, entiende la magnitud de lo que representa estar con o sin y con Cristo, las diferencias que hay, le debe dar una especie de impulso que él lo compara con una necesidad vital de sobrevivir para que realmente se pueda impactar y trastornar el entorno. Si no es así, no sucederá nada. Nos quedaremos simplemente en un lamento y una quimera. Y en la medida en que no estamos avanzando hacia algún lugar a conquistarlo, pues ese lugar sí estará avanzando y conquistándonos hoy. Así que el mensaje en esta mañana es muy sencillo y es que sí hay una gran oportunidad para que nosotros podamos conquistar todo, todo el potencial de sociedad y de mundo que queramos. ¿Por qué hay pleitos hoy? ¿Por qué hay hoy lo que hay? ¿Por qué hay homicidios? ¿Por qué hay hogares destruidos? Y la pregunta sigue, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no estamos aplicando esto tan sencillo que está ahí. ¿Y cómo podríamos empezar? Es muy sencillo. Aquí dice, haz una lista de cómo te gustaría a ti que te respondieran cuando te equivocas. ¿Cómo te gustaría a ti cuando estás en una reunión y opinas que se comportaran contigo? Cuando tú haces algo que de pronto no está en la línea correcta, ¿cómo te gustaría a ti que la persona que está a tu lado te hablara? Es sencillo. Aquí lo dice. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Entonces, a mí me gustaría que me escucharan. A mí me gustaría, no que siempre me juzguen. A mí me gustaría que cuando vean algo que está en mí, en vez de resaltarme eso malo, me pudieran decir, te podemos ayudar. Esto está escrito aquí hace miles de años. Y esta fórmula tan sencilla salvaría al mundo para una convivencia plena. Simplemente siéntate a decir, a mí me gustaría, a mí me gustaría, a mí me gustaría. Y eso que a ti te gusta, Jesús lo dijo, vívelo con tu prójimo. Porque puedes ir al culto, diezmar, ayunar, dar la vuelta, hablar en lenguas, pero estás perdido si no estás viviendo de acuerdo a eso. Y tres versos dicen, porque esta es toda la ley y los profetas, porque de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas, porque esto es mejor que ayunar, que los sacrificios y que todos los rituales. De manera que sí tenemos una fórmula para poder nosotros trastornar este mundo. Y es entender en nosotros, ver reflejado en nosotros lo que nosotros queremos recibir. Cuando lo tengamos claro, que queremos que nos amen, que nos respeten nuestros derechos, que queremos, entonces Jesús dice, ahora ya tienen muy claro cómo es que ustedes deben vivir y pónganlo en práctica. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra en este día. Permite que la podamos colocar en práctica. Amén.